Probablemente si yo te digo las siguientes palabras como acné, aumento del vello corporal, problemas o irregularidades en la regla, tendrías que estar pensando en síndrome de ovario poliquístico. Y si no sabes qué es eso, bueno, para eso estamos haciendo este pequeño video. Soy el Dr. Polo Guerrero, vamos a hablar de síndrome de ovario poliquístico. Nada más antes de iniciar el video, al decirte que llevo muy poquito que retomé los videos de YouTube, quiero tomármelos en algunos un poquito más chistosos, otros un poquito más informativos y este que es totalmente medicina tal cual, que espero que te sea de mucha utilidad. Entonces, si te están gustando esta nueva serie de videos o los videos anteriores, te agradecería muchísimo si te puedes suscribir, si te gusta este video, un like y en los comentarios de qué otra enfermedad te gustaría que habláramos o si tú tienes algún caso o alguna experiencia que quieras compartir, sabes que para eso están los comentarios y si no, mis redes sociales para poder hablar del tema. Sin más que decir, vámonos de una vez al tema. Entonces, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Según las guías de práctica clínica, es un síndrome de disfunción ovárica que se va a caracterizar por un hiperandrogenismo clínico y bioquímico acompañado de alteraciones menstruales, casi siempre acompañado por alteraciones ováricas identificadas por ultrasonido. En palabras más sencillas, se refiere a que vas a tener un aumento de los andrógenos, que serían ¿qué? Testosterona. ¿Por qué es importante hablar de síndrome de ovario poliquístico? Primero, porque es una de las enfermedades endocrinológicas más frecuentes en mujeres de edad reproductiva. Segundo, porque más o menos el 30% de todas las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico son totalmente sintomáticas. Y tercero, y una de las partes importantes, el 60 al 80% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. Y eso, créanme, es algo para sí platicarlo. Pero mira, antes de hablar un poco más de lo que ya tal cual es el síndrome de ovario poliquístico, debes entender primero cómo funciona la regla. Lo primero que se debe decir es que el ciclo menstrual puede durar de 21 a 35 días. Esto depende si es un ciclo largo o un ciclo corto. Ahora, normalmente en la literatura y en las escuelas de medicina y todo lo relacionado te dicen que lo normal son 28 días, pero créeme, es muy raro que una mujer realmente cuente con los 28 días. Lo que sí es una realidad es que todos los ciclos, sean cortos o sean largos, tienen una fase folicular, también conocida como preovulatoria, una fase lútea, posovulatoria y la famosísima ovulación. Algo importante viene de los niveles hormonales. Es aquí donde tenemos la FSH, la folícula estimulante, y la hormona LH, leutinizante, al igual del estrógeno y la progesterona. Cuando nos vamos al día de la ovulación, que en este caso y para pura referencia vamos a poner el día 14, pero ya saben que depende, es donde vamos a ver que hay un aumento de la LH. Ahora, también va a haber un aumento de la FSH, aunque este es un poquito más chiquito. En la fase folicular hay un aumento del estrógeno hasta el día 14 y en la fase lútea lo importante es el nivel de la progesterona. En palabras más, palabras menos, esto corresponde a un ciclo normal. En el síndrome de ovario poliquístico, esto va a llegar a afectar también el ciclo ovárico. Dentro del ovario vamos a encontrar los ovocitos, y aquí podemos ver la FSH, la LH, y aquí comenta algo relacionado a andrógenos y estrógenos que vamos a entender más adelante. Lo primero que hay que entender es que tenemos el ovocito, que como bien vemos aquí señalado, va a estar rodeado por dos capas, una que se llama las células granulosas y una más externa conocida como la famosa teca. Aquí vemos que la hormona LH va a llegar a lo que es la teca. Esto con la intención de transformar el colesterol a pregnenolona que llega a progesterona. Y este después se convierte en testosterona y androstenediona. El punto es que la androstenediona va a migrar hacia las células de la granulosa y en las células granulosa es donde la FSH va a crear estrona, que después es estradiol, y esto va a permitir que los folículos aumenten, crezcan. En el síndrome de ovario poliquístico vamos a tener un aumento de la LH, lo cual también nos va a dar un aumento en testosterona y un aumento de la androstenediona. El aumento de esto va a bloquear a los estrógenos y esto es lo que nos trae consecuencias. Por ejemplo, el no ovular puede hacer una displasia endometrial, que esto nos puede llevar a cáncer, pero avanzado el tiempo, por eso es importante también revisarlo, y la estimulación de características masculinas. La parte con todo esto es que estas células van a llegar al adipocito, o sea, hace grasita. Y aquí es donde se va a convertir a estrona. Y es donde el ciclo vuelve a iniciar. Pero entonces, ¿por qué se da el síndrome de ovario poliquístico? Pues lo primero sería que tenemos un aumento de la hormona LH,
la cual me va a dar una hiperplasia tecal, la cual más adelante me va a dar un hiperandrogenismo, que si no nos ponemos ahí muy listos y todo lo demás, me va a llevar a una insulinoresistencia y más adelante también a síndrome metabólico. Eso es importante. Entonces, ¿cuáles pueden ser los datos más importantes para poder decir que una persona tiene síndrome de ovario poliquístico o que nos haga pensar que es síndrome de ovario poliquístico? El principal dato es el hirsutismo. Este ocurre hasta en un 60% de los casos. De ahí viene el acné, que el acné ocurre en 15% de las personas que tienen síndrome de ovario poliquístico, pero es la primera causa de consulta. Es mucho más común que las personas realmente se presenten, ahora sí con el dermatólogo, por la cuestión del acné. A esto también le podemos agregar otros también como el aumento de peso o la acantosis nigricans, que bueno, ya hemos dicho que la acantosis nigricans son datos muy claros de resistencia a la insulina. Mientras que por los trastornos de la regla, lo primero puede ser una amenorrea, o sea, no hay menstruación, y esto ocurre en 60% de los casos. O también existe la famosa oligomenorrea y finalmente la infertilidad. Las principales razones por las cuales una persona puede ir a consulta por estos temas es primero por una gran cantidad de acné y lo segundo es porque no les baja la regla. Puede ser síndrome de ovario poliquístico. Cuando hablamos del término hirsutismo, se refiere a un aumento del vello corporal, y eso se hace en comparación entre lo que sería el vello masculino y el vello femenino. Entonces, si nos damos cuenta, la mayoría de varones va a tener una barba mucho más espesa que en el caso de las mujeres, que sí pueden llegar a presentar vellos de manera normal, la vida continúa, somos seres humanos, pero sí depende mucho de la cantidad del vello. Y para eso existe esta pequeña escala que se llama Ferriman y Galway, la cual nos indica el nivel de hirsutismo. Te digo, repito lo mismo porque no voy a hacer la de malas, el vello puede ser, sí, todo el mundo tiene vello, pero sí hay cantidades de vello que nos hacen pensar en un síndrome de ovario poliquístico. Lo voy a dejar en eso. ¿Cómo se hace entonces un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico? Lo primero, la clínica. Es aquella mujer la cual acude por el tema del acné, por el tema del aumento del vello corporal, por el aumento de peso o incluso por otras manchitas. También va muy relacionado al laboratorio de tipo bioquímico, en donde nos vamos a dar cuenta que hay un aumento de los andrógenos. Y finalmente por el tema del ultrasonido, en donde vamos a poder encontrar esta pequeña imagen que sería un ovario en forma de rosario. Porque si se dan cuenta hay un pequeño anillo con muchos circulitos que da la idea como de un rosario. Yo no escribí el libro, así viene. Cuando hablamos del aumento de los andrógenos, hablamos de un aumento sérico de la testosterona, la cual tiene que ser mayor a 60. Y se va a encontrar entre un 60 y un 80% de los casos. Mientras que la presencia de uno o los dos ovarios, donde se encuentren 12 o más folículos, que tengan entre 2 y 9 milímetros, y o un volumen ovárico mayor de 10 centímetros. También muy probablemente te pidan una relación glucosa-insulina que tiene que salir menor a 4.5 para poder decir que es síndrome de ovario poliquístico, pero esto es porque recordemos que la resistencia a la insulina es una de las partes importantes del síndrome de ovario poliquístico, porque si no tratamos una resistencia a la insulina nos vamos a meter en problemas de diabetes. Y estoy muy seguro que una de las razones por las cuales tú entraste a este video es con la intención de preguntar si existe algún tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico. Y vámonos por partes. Lo primero sería un tratamiento de tipo no farmacológico, en donde lo único que se tiene que hacer es un cambio en la dieta con una disminución principalmente de las kilocalorías y un ejercicio aeróbico 30 minutos diarios o 3 veces a la semana. Lo cual, mira, pues la mayoría de los pacientes se resuelven con este tipo de situaciones. Pero si estas medidas no nos funcionan, es donde nos pasamos a un tratamiento de tipo farmacológico. Este puede ser con anticonceptivos orales combinados como de primera línea, como sería la ciproterona o la drospirenona, más etilnilestradiol. Ahora, para regular los ciclos menstruales existe el acetato de medroxiprogesterona, además de que para disminuir el hirsutismo también está la espironolactona y también el tema de la metformina. Solo recuerda que el síndrome de ovario poliquístico no se cura, se trata, y esto es con la intención de evitar que estos problemas sigan mediante el progreso de la propia enfermedad. Pero por eso es importante mantener un tratamiento para evitar llegar a otros problemas, pero realmente no es que se vayan a curar. Existe una cirugía, pero eso ya es para casos más específicos. En resumen, espero que este pequeño video te ayude un poquito más a comprender qué es el síndrome de ovario poliquístico, por qué resulta que existe y sobre todo cómo poder tratarlo, ya que la importancia de esto es el tema de la resistencia a la insulina. Ya sabes que para cualquier otra pregunta, cualquier otra duda, por aquí te van a estar apareciendo las redes sociales y de verdad, si tienes alguna pregunta, ya sabes que debes preguntarle a tu médico. Y ya.